Solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, María. Nada florece, todo se esconde. Solo lava el sol cuando amanece. Duerme Pemes, se para el tiempo y el dolor te quema como el fuego. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, María. 8:14 de la tarde en Canarias. Escuchar Mararía de Pedro Guerra ayuda a seguir adelante después de estos días de vacaciones, ¿verdad?, en los que todo cuesta más. Para saludar esta tarde a Beatriz Morales Fernández, docente de Lengua Castellana y Literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas y, como saben, la artífice de esta sección de literatura, de Letras Canarias que hacemos todos los lunes. Beatriz, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Eva, con ganas y fuerza después de la Semana Santa. Así es, un placer volver a tenerte. Hoy vamos a hablar de Pedro García Cabrera, que podemos enmarcar en la generación del 27, pero no solo, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más acerca de él. Pues efectivamente, Pedro García Cabrera, tan polifacético en cuanto al movimiento al que puede pertenecer. Efectivamente siempre se ha asociado a este escritor con la generación del 27, pero también tiene un gran vínculo con la poesía social, las vanguardias literarias. Entonces vamos a ver que fue una persona y será un poeta siempre dedicado a diversas temáticas, múltiples de hecho, pero siempre con un gran arraigo insular, al concepto isla y al mar. Pedro García Cabrera nace justo a principios del siglo XX, en 1905, en La Gomera. Es un poeta de La Gomera, aunque es verdad que siempre estuvo gran parte de su vida en Tenerife y de hecho fallece en 1981 en Tenerife, pero nace en 1905 en La Gomera. En 1915 ya se va a Tenerife y estando allí desde jovencito estuvo dedicado a las letras, es decir, desde su adolescencia y primera juventud empezó a publicar en distintas revistas, como puede ser La Voz de Junonia o incluso en distintos periódicos. Estuvo muy vinculado al mundo periodístico, como pudo ser La Gaceta de Tenerife. A posteriori empieza a publicar, que es donde se empieza a ganar la fama, desde 1926 en la revista Hespérides, que era una revista donde los poetas más conocidos del mundo del modernismo e inclusive del regionalismo publicaban. Entonces ya empieza a hacerse un nombre. Sin embargo, lo cierto es que no solo, como ya veremos, escribió poesía y también, de hecho, prensa, sino que también fue un gran gestor cultural y un gestor literario, porque publicó, por ejemplo, junto con otros escritores, como son Domingo Pérez Mini, muy conocido en Tenerife, y Eduardo Westerholt, la revista Cartones, que lo que quería, entre otras cosas, en la década de los 30, era alejarse del concepto regionalismo, es decir, podemos hablar de las islas sin solo centrarnos en nosotros mismos, presentar las islas hacia Europa, que al final eso también con las vanguardias y la generación del 27, que eran sus coetáneos y con quienes se relacionaba, pues buscaba eso, ¿no? Buscaban que las islas se presentasen al mundo como un ente. Entonces él también, con las revistas que organizaba y gestaba como dinamizador y escritor, quería eso. Y por supuesto la más conocida, Cartones, sí, pero en la década de los 30, la Gaceta de Arte. La Gaceta de Arte, que además no solo era del grupo de redactores y además de los directores, sino que gracias a él, con los otros escritores de esta revista, se celebró la segunda exposición del surrealismo de la época en Santa Cruz de Tenerife, de ahí que se llamara la facción surrealista de Tenerife, invitando a André Breton, que era el grande, Nada menos, madre mía. efectivamente, el grande del surrealismo internacional. En esa exposición que se hizo en Santa Cruz de Tenerife, gracias a ellos, entre otras cosas, no solo estuvieron estos invitados, sino que Canarias se situó en el segundo boletín internacional del surrealismo. Además se publicó el otro manifiesto del surrealismo, que las vanguardias eran muy dadas a los manifiestos. Y a su vez, que también es súper interesante, se proyectó por primera vez la película La Edad de Oro, que fue la primera película de Luis Buñuel con guión de Salvador Dalí.
Toma ya. O sea que al final, gracias a todo eso, ¿no? Entre otras personas, gracias a esa gestión de Pedro García Cabrera, pudo llevarse a cabo todas estas actividades, ¿no? Tan importantes para Canarias. Qué rica es nuestra cultura, qué ricos son nuestros autores y nuestras autoras y qué poco conocemos. Me alegro mucho de traerte, Beatriz, para que nos cuentes, que siempre nos sorprendes. Háblanos un poco de las obras que escribió Pedro García Cabrera, más allá de estas revistas que nos estás contando. Sí, para hablar de las obras sí tenemos que tener claro una parte de su contexto histórico, que fue que él fue muy dado como persona activista a la vida pública, a la vida política, y claro, tenemos que tener en cuenta que él vive el estallido de la Guerra Civil. Él, de hecho, está en Madrid cuando estalla la Guerra Civil, él pertenecía al bando republicano, y eso es lo que hizo que lo tomaran preso, y estuvo en un campo de concentración, el Villa Cisneros. Y lo interesante, porque va a marcar su literatura, es que pudo huir del campo de concentración, es decir, se escapó con otros prisioneros, regresó en medio de la guerra civil, de nuevo, regresó a España, luchó en el bando republicano en Andalucía, y aunque es cierto que luego lo volvieron a apresar, esa valía le va a marcar en su lírica, porque al final fue un hombre que luchó por lo que creía, luchó por sus derechos, por el derecho de la ciudadanía española y canaria, y de hecho después estuvo, cuando fue preso de nuevo en 1939, porque lo volvieron a capturar, estuvo hasta 1946 en otro campo de concentración, en este caso en prisión. Entonces eso va a marcar, por ejemplo, obras tan conocidas de él como Romancero cautivo o Entre la guerra y tú, que son obras las cuales recomiendo porque habla de ese cuestionamiento existencial que él vivió, pero también de mantener la esperanza a pesar de estar cautivo, de seguir luchando por tus convicciones. Lo cierto es que él con su poesía, ¿no?, por hablar en términos generales, porque escribió tantas obras que sería imposible detenernos a hablar de cada una de ellas, pero el concepto mar fue muy importante para él. El mar no solo lo va a salvar, sino que va a crear una identidad a través del mismo, y una identidad esperanzadora, y la isla, por supuesto. De ahí su conocido poema Un día habrá una isla. Es decir, para él la isla da igual cual sea. Es más, le va a dar importancia a todas las islas del archipiélago. Pero la isla significa volver a nacer, volver a renacer en el horizonte. Es muy importante. Por eso podríamos clasificar sus obras en 3 periodos. El primer periodo sería el periodo de su juventud, donde es verdad que bebe de las vanguardias y la generación del 27. Obras como Líquenes, o pueden ser obras como Transparencia fugada, todo lo que es Los senos de tinta, que es un relato surrealista, o por ejemplo Dársena con despertadores, que es su obra de escritura automática que significa me levanto y mi interpretación de los sueños la vuelco enseguida, antes de que se me olviden mis sueños. Son muy interesantes estas obras para los que les gusta el mundo del surrealismo. Pero lo cierto es que su segundo periodo, que es del 36 al 46, que es prisión, guerra, prisión, ¿no?, esa parte más bélica en cuanto a su reivindicación de sus convicciones, tenemos que destacar Romancero cautivo, pero también Hombrota ausencia, La arena y la intimidad. Van a ser obras donde él va a hablar pues de lo que significa estar preso y de cómo mantener la esperanza. De hecho, tiene una obra súper bonita titulada La esperanza me mantiene, la cual, por cierto, en plena dictadura franquista fue censurada, pero donde habla a través del mar de cómo seguir soñando con un mundo diferente, a pesar de la dictadura. También tiene en este periodo obras como Las islas en que vivo, donde está este poema de Un día habrá una isla, también Entre cuatro paredes o Vuelta a la isla, donde pues es cierto que personifica y hace alegorías con el concepto isla para hablar de la belleza insular, para hablar a través del paisaje, de cómo podemos generar una literatura regional sin tener que caer en ese regionalismo, sino en la universalidad. Bueno, y una tercera etapa que está muy vinculada al final de su vida, que sería a partir de la década de los 60 hasta el 81 cuando fallece, donde es cierto que también el contexto histórico empezaba a abrirse, ¿no? Había una mayor amplitud, donde él empieza a hablar pues de sensaciones más vinculadas a la vocación del hogar, a los amigos ausentes, como puede ser Hora punta del hombre. Aquí hay una poesía mucho más existencial, ¿no?, experimental con la existencia, con la experiencia, y una de las cosas más importantes, se da cuenta de que en la vida hay que luchar a través de la palabra. Entonces tiene obras como Elegías muertas de hambre, dedicada a UNICEF, Ojos que no ven o Hacia la libertad, donde recoge versos que luchan contra la guerra, contra las consecuencias que puede generar un conflicto bélico,
Y también tiene un enfoque ecologista. Oye, apreciar nuestro paisaje, valorarlo, porque si perdemos el patrimonio natural, también nos perdemos a nosotros mismos. Entonces tiene estas obras muy bonitas y su última obra, que es verdad que surge previo a su fallecimiento, el mismo año. En el año 81 que decías, y tengo la curiosidad de ver si, bueno, entre el 75 y el 81 tuvo unos años en fin, de poder respirar, de cierta libertad, o incluso durante la dictadura, no sé si en los años finales el hombre pudo ser feliz, pudo crear con mayor libertad o no. Él es cierto que una vez sale de prisión, los primeros 2 años, de hecho, no escribe nada. En el 46, ¿no? Dijimos que había salido. No vuelve a publicar hasta el 48. Tiene 2 años como de silencio. Y luego es verdad que en esos primeros años de dictadura, en la década de los 50, tiene una poesía que lucha para aclararse a sí mismo, para ponerse en su propio sitio, ¿no? Después del dolor de estar encerrado, pero es mucho más cautelosa. A partir de los 60 y sobre todo en los 70, los primeros años de los 70, sí es muchísimo más reivindicativo con su poesía, pero reivindicativo, que yo creo que es la clave. Desde un punto de vista, un enfoque esperanzador. Podemos ser mejores, vamos a mirarnos a nosotros mismos a través de nuestro paisaje y por lo tanto preservar el paisaje con el fin de que podamos ser otra cosa y evitar las guerras. También es verdad, no solo escribía, fue un gran maestro de escritores de la década de los 70 y los 80, lo fue ayudando, aconsejando y participó en distintos congresos internacionales e insulares de poesía canaria. Es más, estuvo en el primer congreso de poesía canaria en el 76. Luego es verdad que siempre estuvo vinculado, de hecho, a la prensa en los últimos años de su vida. Él siempre dijo que la democracia le devolvió la esperanza. Entonces, ese proceso y eso es muy interesante de resaltar, claro que sí. Beatriz, y para leerlo en el siglo XXI, ¿cuáles son las claves que nos propones? Bueno, por un lado, yo creo que a Pedro García Cabrera lo podemos leer en distintas claves. La primera y fundamental es cómo defendía, leerlo en clave de cómo defiende y representa a la isla como un cauce vivo y abierto al mundo. Él tiene un ensayo precioso de la década de los 30, que es El hombre en función del paisaje, donde habla de la diversidad paisajística de cada isla y valorar cada isla a través de su paisaje. Entonces siempre valoriza ese enfoque natural y su vínculo con la identidad canaria. Así que tiene como una posibilidad de análisis ecocrítico, ¿no? También la isla como un símil de la bandera de la esperanza, como hemos hablado, de un nuevo ser a través de esa esperanza después de ese conflicto, de ese hastío nacional y de estar en comunidad. Él tiene versos preciosos, como esos 2 versos iniciales de un día habrá una isla que no sea silencio amordazado. O sea, utiliza la isla para hablar de una isla que no se calle, que hable, que tiene mucho que decir, ¿no? A través de su historia. Nos vas a traer, o nos traes un poema, no sé si te da tiempo a leerlo, Beatriz, que se nos está acabando el tiempo, pero te lo digo ya porque para que te vayas organizando, tienes un minutito si quieres. Por supuesto, y es más, lo leemos sintetizando la última clave, esa defensa ecológica que yo creo que es interesante de destacar. Él, a través de la ecología, también hablaba de una isla diferente. Y he traído un poema que se llama A la mar fui a por mi sueño, que reúne ese concepto esperanzador y ecológico. Dice así: esta noche he soñado con la mar. Ningún silencio puntiagudo, ni la más leve arista de angustia, ni las nieblas del fondo perdido en la memoria me quedaron en pie. Todo estaba en una caracola de rumores, confundido en la sal como al principio, antes de que tuviese el agua la primera ilusión de eternidad. Antes de que germinasen las algas una sonrisa. Solo tenía conciencia de que iban a nacer de nuevo para estrechar la mano a los volcanes, a la luz que se hiere en pestañas de ausencia, a los barcos que no encuentran los puertos, a los hombres que añoran su libertad perdida, a las penas que salieran a recibirme por los caminos. Pero penas felices como granos de menta. Penas con labios de mujer, penas tan naturales como el ponerse la camisa, penas de hombres sin miedo que ignoran el ataque y la defensa, como las olas de desnudo torso, como la hierba que medita y rumia, como a los que duermen en el mismo lecho, juntando los dedos y flores del descanso, uniendo los cabellos derramados en su mutua confianza de almohada. Amigos en el grito que taladra la noche y en el calor de una copa de vino, en la lágrima que deforma el colibrí y de los contornos y en la barca que rema su ternura de pueblo. Con la mano en la mar, así lo espero.
Pues qué interesante, Beatriz. Pedro García Cabrera, nos lo apuntamos para seguir conociendo más acerca de él. Muchísimas gracias un lunes más, Beatriz Morales Fernández, docente de Lengua Castellana y Literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas. Muchas gracias, como digo, por hacer posible esta sección y acercarnos cada lunes un autor diferente. Un placer, Eva. Hasta el siguiente lunes. Nada se podía comparar a esa mujer. María, María, María.